Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Creo que somos el único que realmente llega inclusive a cables del interior muy profundo de nuestra provincia. Salimos desde Venado, desde San Nicolás, Ramallo, a Vera. Cablevisión Rosario se ha extendido, una empresa que ha crecido mucho en el sur de la provincia, también de la gestión de Marcelo Negri, igual que acá en Santa Fe, Diego Bornino, Guille Porta y otra gente que también nos emite generosamente en muchos cables del interior de la provincia. Así que estamos muy contentos y la verdad que este año queríamos tener entrevista un poco más personalizada y con gente que puede cambiar la realidad, con gente que tiene desde su lugar obligaciones, responsabilidades y ganas de hacer cosas por una sociedad distinta, ¿no? Mejor. Y queríamos empezar este programa. Saben que este programa siempre se abocó a lo jurídico, a lo educativo, un poco a lo gremial. La política siempre la miramos de reojo porque la verdad que entendíamos siempre, la política en general, aunque todo es político, me van a decir del otro lado, ¿no? Entendíamos que los países avanzados han cambiado gracias a la educación, no hay otra manera. Un buen funcionario es bueno gracias a la educación, una buena justicia va a funcionar mejor si tenemos buenas universidades, un buen secundario, una buena primaria, un nivel inicial. No hay otra manera de tener un mejor país que si no es con buena educación. Así que queríamos comenzar este programa con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Quiero poner en valor algo de la ministra, que como ser humano, con sus virtudes, con sus defectos, creo que en la historia de Santa Fe, eso estábamos hablando, la verdad que no tengo el dato, debe ser una de las que más ha ocupado el cargo, quiere decir que su gestión ha funcionado. Nosotros siempre hemos dicho cosas a favor y hemos observado, marcado las cosas que no nos parecían pertinentes, pero la verdad que ha tenido una gestión muy interesante. No, y permítame la expresión, el cohete estuvo tantos años frente a educación en gestiones distintas de Bonfatti y de Lichi. Así que le agradezco muchísimo que esté en este primer programa, que para nosotros es muy importante, fundamentalmente porque hablamos muchos temas educativos, lo hacemos siempre de la mejor manera que podemos, sabemos que todo es perfectible, pero para nosotros es muy importante poder empezar con usted porque sinceramente su trabajo es la base del futuro de los santafesinos y creo que es muy importante verlo desde esa perspectiva, porque si no entendemos eso, no sé qué sociedad vamos a tener algún día, ¿no? Así que le agradezco mucho poder hablar de estas cosas con usted. Gracias, bueno, Claudia, por venir. Al contrario, Maxi, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que coincido plenamente con esa apreciación, ¿no? Si no tenemos una educación pensada, programada, con una política pública que se sostenga en el tiempo y que por supuesto esté en la orientación adecuada, que se puede perfeccionar, se puede rever, se puede analizar en función de los datos que tenemos, pero la verdad que creo que en Santa Fe tenemos una política pública educativa y sin duda eso es lo que marca la perspectiva de futuro. Yo no tengo ninguna duda de que todo lo que pueda ser progreso, bienestar para los santafesinos, inclusión social, desarrollo económico y productivo, todo eso pasa por la educación. Inclusive lo que pasa en otros países, ¿no? Cuando vemos la intención de Trump de meterse en otros países, las dificultades de los venezolanos con un gobierno como el actual, tal vez si la educación fuera distinta se solucionarían distinto las cosas, ¿no? Exactamente, una educación democrática, una educación participativa, una educación que construya ese ciudadano activo que todos necesitamos para que sea protagonista de su propio futuro, ¿no? Ya esto lo decía Freire hace muchos años, no es ninguna novedad, pero una educación que emancipa, que le da posibilidades a todos, es una verdadera educación transformadora, no solo de la persona que se educa, sino también de toda la sociedad. Doctora, la pregunta sería, por los años que usted está transitando en la gestión, ¿qué recuento está haciendo? Y me va a decir, usted me lleva por el lado del balance. No, en realidad es muy importante charlar esto, porque estamos en época de elecciones, y usted seguramente quiso hablar de educación conmigo, pero yo algo le tengo que decir. ¿Qué es lo que usted pudo mejorar en educación y cuáles son las perspectivas a futuro? Porque, a ver, los daños que se hacen en educación hoy, a lo mejor no nos damos cuenta. Exacto. Pero lo van a sufrir sus nietos, mis hijos. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el tema y nosotros, bueno, precisamente ahora un poco estuvimos haciendo un raconto de algunos números. Ajá.
que hablábamos hasta con la gente del ministerio, nos llaman la atención a nosotros mismos, ¿no? Porque uno trabaja, propone, hace programas, trabaja permanentemente al lado de las escuelas y de los docentes y de las familias y de los chicos. Y bueno, ver algunos números, estábamos haciendo las cuentas, bueno, abrimos, por ejemplo, una nueva oferta educativa cada 3 días en estos años de gobierno progresista. Bueno, para que los padres entiendan, para hablar la gente de modo sencilla, ¿qué significa abrir ofertas educativas? Bueno, acá estamos contando, por ejemplo, que creamos 755 salas de nivel inicial. Ajá. Para esos chicos de 5, de 4 años que necesitaban estar incluidos en el sistema educativo, bueno, ese fue el número que realmente es ¿Esas son todas de la provincia? Provincia de Santa Fe. ¿La Nación cuántas construyó? Bueno, esta apertura puede ser una construcción de un salón nuevo o puede ser un cargo incorporado en una escuela. Esto es el total. Ajá. La verdad que la Nación viene fracasando bastante con lo de nivel inicial porque hubo un plan muy renombrado que fue el de 3.000 jardines. Ajá. Que anunció el propio presidente, que no se pudo llevar adelante. Acá no se hizo ninguno. Ninguno, no se terminó, algunos se iniciaron, otros están por la mitad, y la verdad que ahora hubo que relicitar prácticamente todo porque no hubo forma de que se aportaran los fondos, ya en esta gestión no se llega. Incluimos también las escuelas primarias que ampliaron la jornada. Esto es una oferta nueva porque son nuevos espacios educativos, nuevas modalidades, más tiempo para los chicos, más lugar de trabajo para los docentes. Estas fueron 284 escuelas primarias en este caso. Secundarias, 254, estas sí, nuevas escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque la secundaria es obligatoria desde hace relativamente poco tiempo. Entonces, pueblos, pequeñas localidades, localidades rurales, barrios de las ciudades que se... Mire, yo lo voy a ir pinchando porque me interesa... Discúlpeme que le diga esto, ¿no? Pero hay un debate que siempre yo por lo menos intento dar desde la comunicación, que no tenemos que hablar de educación solo mirando en el ombligo, porque la provincia de Santa Fe es parte de un sistema educativo nacional. Exacto. Que es uno. Usted me está hablando de escuelas rurales. Acá en Santa Fe se cerraron escuelas rurales, hay escuelas, hay en lugares, islas que sea, porque por ejemplo en provincia de Buenos Aires veíamos que Vidal intentó cerrar escuelas. ¿En la provincia de Santa Fe estuvo pasando esto? No, la provincia en realidad hace un monitoreo, porque recordemos que somos el único sistema educativo en todo el país que tiene un registro nominal de sus estudiantes. Uh-huh. O sea, nosotros no nos guiamos por una planilla, por un número que eleva un directivo, sino que cada directivo nos pone nombre, apellido, dirección de la familia, etcétera, de cada estudiante. Por lo tanto, hay un monitoreo continuo. Es verdad que a lo largo de los años ha habido desplazamientos poblacionales. Claro. Entonces, bueno, algunas localidades, sobre todo en un tiempo donde se cerraron tambos, muchas escuelas rurales estaban prácticamente abiertas para los hijos de tamber. Hubo traslado de población, gente que vivía en el campo y ya no vive más porque realmente puede hacerlo en un pueblo o en una ciudad. Hubo pequeños porcentajes de cierres, pero nosotros monitoreamos hasta 3 años, que no haya ningún estudiante en la cercanía. ¿Los chicos no se quedaron sin escuela? Nadie, no hay ningún estudiante en la cercanía, ni hay proyección poblacional, o sea, ya no hay familias. Entonces es verdad que algunas se han debido cerrar, pero no habiendo chicos en la escuela, decir que se lo van a dejar sin escuela. Hay escuelas con 4 o 5 chicos que a veces nos critican por eso también. ¿Por qué mantienen una escuela abierta con tan pocos estudiantes? Son 4 o 5 familias. Pero son 4 o 5 familias y chicos que no pueden ir a otro lado. Entonces la educación tiene que estar siempre. Sino que es la presencia del Estado, digo. Si no hablamos de eso. Exacto, y para qué estamos con la educación. Y por otro lado, nivel superior, que esto también quiero destacar porque no es obligatorio, o sea, no es un nivel como hoy es el inicial, el primario y el secundario, y sin embargo tuvimos también la decisión de crear 101 carreras nuevas en los barrios de las grandes ciudades, en los parques tecnológicos y polos tecnológicos, donde podemos incentivar esto que decíamos, el desarrollo social y productivo con nuevas tecnicaturas, con energías renovables, con agroecología, con infinidad de carreras, o como tuvimos ayer el reconocimiento a un estudiante de enfermería de acá del barrio Yapeyú,
que ha tenido una acción realmente muy destacada, aún siendo estudiante todavía, y que bueno, esa gente realmente no hubiera tenido posibilidades en el barrio de tener educación superior si no fuera porque nosotros trasladamos allí una carrera. Entonces, bueno, toda esta expansión del sistema educativo que permite que más personas tengan posibilidades y oportunidades de crecer. Así que por eso decimos esto, ¿no? Una nueva oferta educativa cada 3 días, que yo creo que es un dato muy interesante para tener en cuenta. Usted me está hablando de una nueva oferta. Ahora le pregunto, el sistema en términos, porque muchas veces yo me dirijo al padre que en definitiva es el que se preocupa por cómo está su hijo en la escuela. ¿Esto significa una expansión del sistema educativo? ¿O en realidad usted me dice, bueno, están todas estas ofertas, pero durante todos estos años el sistema educativo no creció? ¿Es más o menos el mismo a lo largo de la historia? ¿Es la misma cantidad de alumnos, la misma cantidad de docentes, la misma cantidad de cargos, la misma cantidad de horas cátedra? ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo lo ve eso? Bueno, la verdad que el cambio es muy interesante. Por un lado, logramos cubrir todos los chicos de 4 años que no estaban incorporados al sistema educativo. En secundaria, que fue el salto más interesante, 42.500 nuevos estudiantes tenemos en la escuela secundaria, entre los que volvieron, porque recordemos que está el tema del abandono, de la deserción escolar y demás, y entre los que fuimos trabajando con distintos planes. Seguimiento de las trayectorias educativas, plan vuelvo a estudiar virtual. Bueno, esto es una mejora importante. A estudiar está desde 2013, ¿no? Exacto. ¿Qué significó en términos de chicos o gente grande ya, a lo mejor, que vuelve a estudiar? ¿Qué éxito tuvo eso? Significó un cambio en su vida. Y esto lo dicen ellos, cada vez que tenemos alguna graduación, porque al estar tantos años en la gestión educativa, claro, tengo la posibilidad de crear los planes, desarrollarlos, trabajar con todos los equipos y después ver los egresados y me invitan a los actos de colación. Ellos dicen, fue un cambio rotundo en su vida. ¿Y muchos chicos han tenido acceso? Sí, muchísimos chicos. En total, 42.500. Y en muchos casos también adultos que habían abandonado. Ajá. Que esto es muy importante. Claro. Tenemos una oferta especial para trabajadores que hemos articulado con prácticamente todos los gremios de la provincia. Tenemos 26 convenios firmados con gremios de trabajadores. Y para ellos, algunos hacía años que no leían un libro, claro, hacía años que no repasaban una cuestión histórica. ¿Había problemas de alfabetización cuando usted llegó a la gestión? La verdad es que no. Eso estaba bastante bien resuelto, si bien todavía hay escuelas primarias para adultos, pero es mínimo lo que hoy es necesario. Pero claro, faltaba esto del secundario. Hoy para ascender en un puesto de trabajo, para acceder a un puesto nuevo, ya el secundario es absolutamente imprescindible. Claro. Entonces estos trabajadores se han sentido muy reconocidos con esta opción secundaria. ¿Hubo también alguna cuestión de crecimiento de matrícula en EMPAS? Le pregunto esto porque muchos dicen, puede ser que la deserción o el abandono genere que haya crecimiento de la cuestión nocturna. Ahora, la pregunta es, ¿usted cerró nocturnas, la mantuvo o abrió? Y usted me va a decir, ya me estás preguntando por Acuña. Seguro que sí, la tengo que comparar. ¿Usted abrió, cerró o mantuvo? Abrimos 30 en estos 12 años, abrimos 30 escuelas nocturnas para adultos, para que el que trabaja tenga esas posibilidades, pero esto no significó decrecer la matrícula del secundario, al contrario, fue creciendo, podría haber una relación. Exacto, pero la verdad es que fue creciendo todo en paralelo y esto es lo interesante. O sea que fue gente que se recuperó para que se educara, digamos, no era. Exacto, y en paralelo también fue creciendo muy fuertemente el nivel superior. Un 63% la matrícula. 63%. O sea que que busca especializarse en algo, capacitarse en algo. No solo terminaron el secundario, sino que accedieron a la educación superior y a tener un título. ¿Y se pudo articular la secundaria con eso, que es una vieja discusión, pero que se da mucho? Sí, se pudo articular porque tenemos, la verdad, que mucho trabajo en conjunto, inclusive con las universidades. Tenemos un trabajo interesante, el programa Nexos, que hace ya algunos años que está desarrollándose con la Universidad del Litoral, con la UTN y con la Universidad de Rosario, con las 3 universidades más grandes. Y la verdad que es muy interesante ver cómo acercando un poco más
la secundaria, la universidad, la secundaria, los docentes a trabajar entre ellos un programa ¿Sigue escuchando conjunto? aquello de que el de arriba le echaba la culpa al del nivel inferior? Siempre pasa. Siempre pasa, ¿no? Siempre. Porque el y ahí llegamos hasta el nivel inicial. Claro, decir que la panza no puede tener la culpa tampoco, ¿no? Ahí vamos cuando bajando. uno nace. Usted estuvo en Finlandia, ¿no? Y es una discusión muy interesante y quiero hablar con usted que justamente conoce tanto al dedillo el sistema educativo de la provincia de Santa Fe y también nacional. Usted participa del Consejo Federal de Educación, de las políticas nacionales a través de ese ámbito. ¿Qué le dejó Finlandia y qué es lo que nosotros no hacemos? Que dicen, Finlandia, y le hablo a nivel país, no a nivel local, porque me parece que estamos flaqueando mucho a nivel nacional, y no es de ahora, pero se ha notado mucho en el último tiempo. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Porque después me dicen, no, pero nosotros tenemos que tener nuestra educación, nosotros tenemos que tener nuestra autodeterminación. Yo digo las cosas buenas, ¿no? Las cosas que se pueden rescatar. Exacto, o sea, yo en ese sentido tengo una actitud más amplia, ¿no? Me parece que obviamente hay una tradición, hay una historia de la educación argentina que es totalmente valorable y que eso no va a cambiar. Pero eso no nos puede impedir tener otras visiones de lo que pasa en otros lugares del mundo, más un mundo como el de hoy, totalmente interconectado, globalizado, que nos permita ver cosas buenas que se han hecho. A mí particularmente de Finlandia me llamó la atención porque no sabía que era así, que es un sistema totalmente público. Sí, absolutamente. Donde todos los chicos comen en la escuela, o sea, no está esto de pensar que el comedor escolar es solo para la atención social, que por supuesto acá es mucho de eso, pero también en la jornada ampliada nosotros tenemos todos los chicos que comen en la escuela, porque después siguen las clases y siguen las actividades y demás. Y por otro lado, bueno, el gran perfeccionamiento docente, ¿no? Nosotros llegamos a hacer una maestría entre Finlandia, la Universidad Litoral. Es cierto aquello que dicen que el docente en ese país, inclusive creo que también algo creo que escuché de Singapur, está a una altura que generalmente lo comparan hasta con magistrados en su formación y en su respeto, ¿no? Tienen formación de maestría y de doctorado, como muchos profesionales universitarios también lo tienen aquí en Argentina, y tienen ese reconocimiento social, claro, que creo que es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Bueno, es un profesional de la educación formado con los máximos estándares educativos y bueno, así debe ser reconocido. Acá todavía estamos ahí entraríamos en la discusión si es trabajador o profesional, sí, y entraríamos, sí. Que yo a veces digo, hay discusiones que no nos han llevado a ningún lado, me parece. Sé que algunos ya va a aparecer cierto progre, que yo digo yo que en el mal uso de la palabra que me va a empezar a... Pero me parece que hay sectores que... Una cosa es ser progresista, otra cosa es progre, ¿veo que se dice eso? Sí. Aparte no hay contradicción. Claro. Un profesional de la salud es un trabajador de la salud, es un médico, un odontólogo. Bueno, acá es lo mismo. Son profesionales, tienen que ser reconocidos como profesionales de la educación. Ahora, yo le tengo que de preguntar, educación habla todo el mundo también, como de fútbol. Absolutamente, es que es como un deporte nacional, y de política, y de religión, nos faltaba. No faltaba. El tema es que si hablamos de formación docente, hablamos de sistema educativo, hablamos solo del docente, es como que le seguimos cargando cosas. Debe tener algo más Finlandia que solamente el docente no tiene que ver. Hay un acompañamiento, por supuesto, de política educativa, de planes de estudio que se van ayornando, se trabaja muy interdisciplinariamente, se acompaña permanentemente, que es lo que nosotros también intentamos hacer acá en Santa Fe, ¿no? Que los docentes se formen gratuitamente, que tengan acceso a escuchar a los mejores especialistas del mundo. Ahora vamos a hacer un congreso internacional de educación aquí en la ciudad de Santa Fe, que vamos a traer a los mejores especialistas del mundo, totalmente gratuito, accesible. ¿Cuándo lo hacen ese congreso? Y esto lo vamos a hacer el 1 de abril, para que ya todos los docentes vayan programando tener esta posibilidad de venir, escuchar lo mejor que está disponible en el mundo. Por supuesto, debatir, porque cuando uno escucha tampoco se queda tranquilo solo con escuchar, sino que se conforman en las plenarias docentes instancias de debate, de construcción, de mejora, de pensar qué estoy haciendo y cómo lo puedo superar y cómo puedo salvar algunas dificultades. Bueno, tiene que ser en paralelo.
tiene que ser el perfeccionamiento docente y el acompañamiento del Ministerio de Educación y del Estado, que para eso está, para llevar adelante todas estas políticas. El Estado finlandés, si miramos comparado con el Estado argentino, me refiero más que Estado a gobierno nacional, ¿es muy diferente lo que se está haciendo? Ellos tienen una política más local. Hay mucha educación que depende de los municipios. Eso genera, ventajas y desventajas. Más fragmentación del sistema. Lo que nosotros en algún momento combatimos, digamos. Exacto, más fragmentación del sistema, pero también más libertad para la creatividad y el desarrollo del proyecto institucional de la escuela, que es algo que también es interesante. Ahí es como un equilibrio, ¿no? Lo que significa que haya una política accesible para todos y que todos tengan una buena educación. Siempre recordamos lo que dice Francesco Tonucci. No puede ser que mi hijo por casualidad le toque una buena maestra o por casualidad le toque una buena escuela. Tiene que ser para todos una buena maestra y una buena escuela. Pero después hay proyectos institucionales que las propias escuelas están motivadas a desarrollar por los padres, por estar en determinado barrio, en determinada comunidad educativa. Entonces es un equilibrio. Para ellos es mucho más municipal. Bueno, en Argentina tenemos este proceso federal que tendría que ser más federal todavía y tendría que ser con mayores aportes nacionales a las provincias más perjudicadas. Hay una situación bastante extraña que hay como un gobierno nacional, esto me hago cargo de lo que digo, que de a poco fue, hoy por hoy contundente, la paritaria nacional fue algo contundente, ¿no? Pero de a poco fue desentendiéndose de ese rol central que es el primer responsable de la educación en Argentina. Mire, yo había preparado para hablar con usted acá algunos datos, porque uno por ahí tiene que ver cómo están otras provincias. Y sin hablar en esta parte de la entrevista precisamente del salario docente, sí hay que hablar de inversión, y el salario docente tiene que ver con esa inversión. 13.500 y pico en Chaco, también 13.500 y pico en Chaco, se repite en Salta, en Catamarca, provincia de Buenos Aires 16.500, el estado más grande del país, 13.500 y pico en Santiago del Estero, Cava 19.000, Cava y Santa Fe estarían, ¿no es cierto?, más arriba. Habló de los países, de las provincias que no están al sur, ¿no? Exacto. La Rioja 13.560. ¿Cómo se hace con esta inversión y con un Estado nacional que se desentiende, que además congeló el incentivo docente? O sea, cerró programas socioeducativos, no se llega a invertir el 6% que la ley pide. ¿Cómo castiga eso a Santa Fe? Y hablo con usted, pero calculo que con los ministros de esta provincia que no tienen un mango, permítame el término, tienen que también dar clases. Entonces, ¿cómo se sale adelante así? Hablábamos de Finlandia, entonces uno dice... Claro, bueno, el incentivo era muy importante en ese sentido, ¿no? Y digo era porque estamos en un proceso de congelamiento que ya, comparado con el proceso inflacionario, ya prácticamente tiene escasa incidencia en el salario docente. Bueno, eso y el fondo compensador para algunas provincias, porque también tengo realmente era importante. Son un montón de cuestiones. Realmente era importante. Provincias como Santa Fe, yo creo que se conjugan las dos cosas, que es una provincia sólida, que es una provincia que tiene posibilidades y que también ha decidido invertir en educación. Porque yo creo que si estamos parecidos a Cava, con las posibilidades económicas que tiene Cava, podría estar mucho mejor. Cava, inclusive. Claro, me decía una vez alguien, un porteño, ¿no? Yo hablo mucho con gente de otros lados y me decía, creo que acá en Capital Federal se invierten 8 o 9 millones por manzana. Claro. Tienen para invertir, ¿no? Sí, tienen mucho. Y si se puede competir con eso, no teniendo esas posibilidades, porque además el territorio es muy chiquito, de hecho comparado con una territorialidad enorme de nuestra provincia. No tiene nada que ver realmente con la dimensión de Santa Fe. Y por otro lado... un alumno lo vamos a buscar al barrio. Claro. Acá capaz que tenemos que meternos en la profundidad de tenemos que tener, Santa Fe. Tenemos 5.000 escuelas en Santa Fe, porque realmente la dimensión es muy grande. Por otro lado, el fondo Sojero, que era otro fondo muy importante para retirado. Santa Fe, fue retirado, y de ahí nosotros sacábamos mucho de lo que significaba reparación de escuelas, mantenimiento escolar y demás, que ahora, bueno, son aportes provinciales, netamente provinciales, porque el fondo Sojero no está más, y podríamos nombrar los coros y orquestas juveniles, que también se hizo cargo la provincia,
Pero bueno, esto tiene un límite también, ¿no? Si todo lo que abandonen nación no se van formación a poder también. hacer cargo las provincias. Exactamente, es una dificultad realmente grande lo que está sucediendo en estos momentos. Y yo digo que además de los fondos hay algo que para mí es más grave todavía. No hay política educativa. ¿Y en qué lo notamos, por ejemplo? Porque a mí me gusta mucho hablar de los padres. Le insisto con esto porque son los que en definitiva mandan sus hijos a la escuela y después son los que preguntan ¿y cómo van las cosas? ¿Cómo están las cosas? No hay política educativa porque no vemos un rumbo claro en la educación, aún dentro del mismo gobierno. El cambio de ministro significó cambio de un montón de cosas que eran priorizadas en un momento y no son priorizadas. Bueno, y eso directamente es carencia de política educativa, porque todos sabemos que la educación es a largo plazo, o sea, cambios que generamos hoy a lo mejor impactan fuertemente en 4 o 5 años, pero para eso hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo y hay que sostenerlo con mucha fuerza. ¿Qué hubiera pasado? Usted me va a decir, me está chicaneando. ¿Qué hubiera pasado si ganaba Miguel del Cel, por ejemplo? Yo no hubiera tenido mucha expectativa para la suerte en materia educativa de la provincia. Hablo de Miguelito, no de Midachi. ¿Podemos volver ahora a ese...? A lo mejor usted no me quiere responder políticamente, pero digo, todo esto que estamos hablando, ¿se puede volver a algo así? Porque los daños que se hacen en educación, insisto, después es tremendo, lo ves. Hay en alguien que busca trabajo, en alguien que pretende desenvolverse. No salen buenos profesionales, el médico no va a ser bueno, porque el médico que no tuvo una buena segunda vez, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Yo me pregunto, ¿se puede volver para atrás o lo que usted hizo ya es algo que ya está y no lo va a poder tocar nadie? No, claro que se puede volver para atrás. Y yo creo que lo estamos viendo en muchas cosas, ¿no? Esto de carencia de políticas educativas, cambiar de un plan a otro y demás. Yo creo que hay dos cosas absolutamente claves, que hay que continuar con una mirada y un norte claro en educación, que me parece que es lo que permite que continúen este tipo de políticas, y por supuesto necesitamos la ley de educación. Yo creo que una política realmente a largo plazo se consolida con una ley de educación, porque hoy yo lo hablaba un poco con el gobernador, ¿no? Nosotros en el proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en diputados y sufrió muchas transformaciones también en diputados, porque hay distintas Yo miradas. le tengo que decir que me gustaba más el proyecto del gobernador que algunas modificaciones que hicieron diputados, pero eso se lo digo humildemente leyendo la ley, ¿no? Sí, me quedo más con el proyecto de mucho consenso. El proyecto del gobernador me parece que era un poco más respetuoso de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, y la verdad que incluía fue todos muy los temas, pensado y muy estudiado y muy trabajado con la comunidad. Digo, el proyecto del gobernador es suyo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí incluimos, por ejemplo, en tema financiamiento, que nunca se puede invertir menos de un año a otro en educación. Que todos los años se tiene que aumentar la inversión. Bueno, en eso educación. parece una pavada, pero si vemos los recortes que hay, vemos que no es una pavada. No es una pavada. Si vemos que no se llega a las inversiones que son necesarias, que se recortan las cosas, bueno, tenerlo en una ley tiene realmente fuerza. Y lo mismo con políticas muy claras, la innovación en educación, estar mejorando permanentemente las escuelas, convocar a los papás a muchas políticas educativas, porque esto lo hacemos con las tertulias literarias. Cuando los chicos reciben un libro en la escuela, saben que se lo llevan a casa y lo leen con los papás. Esto es involucrar a toda la familia y poder trabajar con ellos. Bueno, todas estas políticas que son muy firmes y muy sólidas tienen que tener una ley que las acompañe. Un tema espinoso, pero me gustaría que usted, que es la autoridad máxima de la provincia, también pueda darle un mensaje a los padres. Es el tema de ESI, ¿no? De la educación sexual integral. ¿Cuál es su visión y cuál es la tranquilidad que hay que darle a los padres de su punto de vista en este tema, ¿no? Yo para los papás siempre se los digo, nosotros somos absolutamente respetuosos en el tratamiento de la educación sexual integral. Y tal es así que ahora, como notamos estas dificultades de comprensión de algunos papás o de no conocer directamente, porque no todos los papás están absolutamente compenetrados de lo que pasa. No saben directamente, no les interesa ni a qué escuela van los hijos, hay que decir la verdad también. A veces la pasa primera educadora de la eso. familia, y muchas veces la familia no se involucra. Entonces, bueno, hemos decidido también que a comienzo de este año, sobre todo con los más chiquititos, con nivel inicial y con primaria, todas las escuelas le puedan brindar a los papás toda la información sobre la ESI,
de qué se va a trabajar, de qué se va a tratar, cuáles son los temas, por qué tenemos que trabajar ESI en las escuelas, que hay una ley nacional, qué contempla esa ley. Bueno, creo que eso va a llevar muchísima tranquilidad. Y sobre todo va a dejar de lado algunas cuestiones que intencionalmente... Se avanza sobre cosas que la familia, porque algo que yo escucho mucho, ¿no? Sobre cosas que la familia por ahí se debería hacer más cargo que la escuela, ¿o es un mito eso instalado? Como decir, bueno, la escuela está avanzando sobre cosas que a lo mejor podría hablarlos en su casa, digamos. Hay un discurso sobre eso. Primero que no todas las familias son iguales. Claro. Porque uno a veces se referencia con su propia familia, que a lo mejor sí ha tenido la posibilidad de darle educación global y educación sexual también a sus hijos, pero la verdad es que esa no es la realidad. Cuando hablamos de abuso infantil, la mayoría de las veces es intrafamiliar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los chicos desprotegidos? Hay una convención que se cumplen 30 años este año de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y ahí es muy claro que hay que acompañar a las familias, pero hay que proteger a los niños también cuando se dan ese tipo de casos. Entonces, ¿qué hacemos? Prevenimos el abuso infantil, porque ahí le enseñamos cuidado del cuerpo, respeto del otro, respeto de la persona que ha elegido otra orientación sexual, porque tenemos que evitar el bullying y lo que significa muchas veces ese acoso escolar que es tan grave para los chicos. Trabajamos en la protección del embarazo adolescente, trabajamos el respeto al otro, la protección de la mujer también. Todos estos casos que estamos viendo de femicidios, de violencia contra la mujer, también hay que hablarlos, porque en muchos casos son chicos jóvenes y mujeres jóvenes. Entonces, bueno, esa es la finalidad de la ESI en la escuela. No hay que tergiversarlo con otras cosas que se dicen y que no son ciertas. Le quiero preguntar algunas cuestiones cortitas que tienen que ver más con la coyuntura, que seguro los docentes nos están mirando con respecto a los concursos de ascenso, nivel secundario, modalidades, bueno, supervisores, directores, cómo viene el tema de los concursos, y también de horas cátedra, ¿no? De los cargos, de base, cómo está perfilando este año. La verdad que ese es otro proceso histórico, que también le decimos a los docentes que se puede perder, porque eso todos los años tomamos la decisión en la paritaria, en acuerdo con las distintas instituciones gremiales, que podemos llevar adelante procesos de concurso. ¿Qué trabajamos? Los concursos de ingreso, que son los que se dan más sistemáticamente y que tratamos de alternar primaria, secundaria, nivel inicial, educación especial. Y por otro lado los de ascenso, que la verdad que también han sido muy exitosos y ejemplares en Santa Fe, porque han sido con formación docente, con los mejores especialistas, con charlas, seminarios, cursos. Bueno, se ha trabajado eso y finalmente hay un concurso por oposición y antecedentes para llegar a ser director o directora de escuela, supervisor, y lo mismo en el nivel superior, que fue el último proceso que también fue absolutamente histórico en la provincia de Santa Fe y que va a continuar. Ahora este año tenemos, además de esto, de los concursos de nivel inicial, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, los de otros equipos que aportan a la educación. Los equipos de convivencia que trabajan mucho en la prevención del bullying, los equipos de educación sexual integral y los equipos de coros y orquesta que contribuyen mucho también en la inclusión de los chicos. Así que de a poco vamos como regularizando completamente el sistema educativo. Hace horas tengo entendido el gobernador de la provincia estuvo reunido con los obispos de la provincia fundamentalmente. Esa es la consulta, ¿no? ¿Cómo está la relación con la iglesia? Que me parece que usted ha podido acercarse mucho, ¿no? a esta institución importante, que no es solo la católica, digo, hay iglesias muy importantes como el evangelista, la religión también judía. Me parece que hay un trabajo que se ha podido ir sobrellevando en eso, ¿no? La educación en Santa Fe es amplia. Tenemos un sólido sistema público educativo, pero también tenemos un sistema de gestión privada educativa que conforman tanto escuelas
laicas de distintas congregaciones o de distintos grupos, como las escuelas italianas, las escuelas alemanas, etcétera, etcétera, y también las escuelas religiosas, también de distintos grupos. Obviamente que el diálogo del Ministerio de Educación es con todos. Claro. Es con todos y trabajar juntos, y nosotros también decimos algo que es muy importante, que cuando hacemos una formación docente, la hacemos para todas las escuelas, las de formación, la de gestión privada y la de gestión pública. Y eso fue generando también una trama de conocimiento entre los docentes, de trabajo en algunos aspectos hasta relacionado, porque ven algunas problemáticas obviamente comunes, porque no tenemos tampoco allí una diferencia. Hay escuelas religiosas en los barrios más vulnerables y hay en el centro de las grandes ciudades. Bueno, todo ese trabajo yo creo que es muy bien visto por todas las comunidades, porque se logra un diálogo y un consenso en muchísimos aspectos. Diferencias en otros, por supuesto. Nunca vamos a estar 100% de acuerdo en todo. Tenemos diferencias en otros temas, pero la planteamos con absoluta transparencia. El grueso se está dialogando. Así es. ¿Cuál es el futuro de la doctora Balaguer? ¿Se lo imagina? La verdad que no. Estamos en un momento justo de que empiezan a plantearse ya estas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene, los procesos electorales y estas cosas? La verdad que yo, aunque me lo planteé, esto me ha pasado toda la vida, claro. Aunque yo me lo planteé, nunca ha pasado lo que uno por ahí programa. El destino lo llevó por otros caminos. Exactamente, fueron decisiones más colectivas, decisiones. Yo, bueno, cuando me convocó Antonio Bonfatti al Ministerio de Educación, yo estaba en la parte de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, un día me convoca Antonio y me dice, bueno, necesito que estés acá. Yo nunca me lo hubiera imaginado, sinceramente, porque estaba haciendo una tarea muy relacionada, porque además tengo 30 años de docencia, tengo mucho vínculo con los estudiantes, con los jóvenes y demás, pero no me imaginaba trabajar como ministra de Educación. Y hoy la verdad que es mi mayor orgullo y mi mayor satisfacción también. Yo le agradezco mucho este tiempo, y si no, antes de irme no le pregunto qué va a pasar con la paritaria y los números y eso, me van a matar los docentes, así que bueno, le hago como pregunta final algo, pero me gustó más poder hablar de educación y temas que ojalá le podamos servir a la sociedad, fundamentalmente a las papás, a las mamás, que le pueda llegar todos estos temas, ¿no? Sí, bueno, la paritaria comenzó como todos los años, en febrero, tratando de llegar y arribar a un acuerdo. Siempre son procesos que llevan un tiempo, siempre hay que, por supuesto, ver cuáles son las posibilidades de la provincia, porque siempre decimos que la mejor oferta no siempre es la más grande, sino la que se puede pagar todos los meses, y sobre todo en estos momentos. Y por otro lado, partimos de un piso interesante, a diferencia de lo que pasa con otros lugares, inclusive privados, que es poder acompañar con la cláusula gatillo. Me parece que resolvió muchas cosas. Yo lo estaba escuchando a algunos dirigentes de provincia de Buenos Aires, como que ven por ese lado la salida, a lo mejor en provincia de Buenos Aires se ve que agilizó bastante el trámite, digamos, de poder saber qué salario van a cobrar los docentes. Ayudó mucho el año pasado, sobre todo porque también fue un año muy particular en lo macroeconómico y en las grandes problemáticas que tienen todos los trabajadores. Y por otro lado, creo que ya tenemos una cierta dinámica de diálogo que va a permitir arribar a un consenso, que será lo mejor que pueda hacer la provincia, y por supuesto será también que los trabajadores entiendan que en Santa Fe siempre respetamos un montón de cosas vinculadas a sus derechos laborales, y que como gobierno progresista lo vamos a seguir haciendo, así que esa es nuestra intención. Muchas gracias, doctora, por venir y dialogar en este primer programa. Para nosotros fue muy importante, y ojalá que podamos haber dejado algún mensaje a los papás, insisto, porque es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.
veces la gente me pregunta, Ever, ¿cómo hiciste para llegar tan lejos? ¿Cómo? Siguiendo siempre las reglas. La noche antes de viajar, me meto en la cucha y concentro. Las cubiertas son los botines del auto. Si están gastadas, no tienen agarre. Anda, cambiame las dos traseras. Los chicos siempre atrás, en el fondo, atados. Cero movilidad, como yo. En la ruta, siempre hay que anticipar las jugadas. Si vas a pasar a alguien, mete guiño. Y lo más importante, alcohol, cero. Respetar las velocidades máximas, cinturón de seguridad y luces encendidas. No juegues con tu vida ni la de tus seres queridos. Toma juguito. Nos vemos en Laguna Setúbal. Chao, buen viaje para todos. ¡Salimos! Nos olvidamos el ventilador de pie. Nos vamos a cocinar en la carpa. Yo sabía. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa en esta primera emisión de la temporada 2019 y vamos a hablar del mundo sindical, que es algo también que caracteriza este espacio, del mundo del trabajo, con un dirigente que ha crecido mucho en la región, un dirigente que ha tenido una impronta nacional también en este último tiempo y que creo que va a participar de la conducción nacional también de su federación sindical, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Maxi. Bueno, efectivamente, como lo estabas comentando, está con nosotros Raúl Segovia, que es secretario general del Sindicato de Pasteleros de Santa Fe. Raúl, gracias por acompañarnos. Pastelero, confitero, claro. Servicios rápidos, alfajorero, tienen un convenio bastante amplio. Sí, muy amplio, por cierto. Gracias por la invitación, le agradezco a los dos y más en este primer programa. Para nosotros es un orgullo estar acá y llevarle a los trabajadores, a nuestros afiliados, las novedades que tenemos para este año. Raúl, usted sabe que este programa tiene una característica que es ser un programa bastante provincial y seguramente sus compañeros de Rosario también van a verse reflejados en todo lo que usted comenta a partir de la realidad, ¿no es cierto?, social en que estamos viviendo. La delegación suya abarca 480 empresas más o menos, ¿no? Sí, el empoderamiento de en nuestro sistema más o menos es 480, un poquito más, pero sí, es diferente a lo que es también los Rosarios, porque nosotros tenemos más pyme que empresas, ¿no? que fábricas. Acá no hay muchas fábricas, en Rosario sí hay muchas fábricas, pero sí, estamos en más o menos en ese número. Para que le podamos aclarar y contar a la gente, el sindicato suyo, que insisto ha crecido mucho, tiene varios rubros el convenio que usted por el cual usted defiende a los trabajadores, ¿no? Sí, nuestro rubro vendría a ser el rubro inicial, la madre pastelero, y después también lo que ha crecido muchísimo lo que es servicio rápido. No solo acá en la ciudad, sino también a nivel nacional ha crecido muchísimo lo que es hoy el servicio rápido y lo que es la heladería. La heladería sabemos todos que acá en Santa Fe ha crecido muchísimo. Servicio rápido, por ejemplo, cuando uno va a comprar la hamburguesa, para no decir la marca. Exacto. Institucionalmente los ha obligado a organizarse de una manera sólida, a gestionar a favor de los trabajadores de una manera muy importante en estas épocas, ¿no? Por supuesto, hoy no podemos estar exentos a lo que transcurre acá en el país. En Santa Fe también estamos en la misma forma que estamos en todo el lugar del país. Tenemos que organizarnos y estar al lado del trabajador más que nunca y por cualquier problema que llegue a tener. ¿Cómo está el trabajador hoy? Nosotros acá, lo que es la parte nuestra, no tenemos grandes despidos, la fuente de trabajo se ha conservado. Lo que sí vemos y lo que se acerca a los trabajadores es que ya el pago no es a término como es en el cuarto día hábil, sino también se van realizando también a veces en conjunto con el trabajador y a veces sin consultar al trabajador en dos veces. O sea, el trabajador de su actividad tiene que cobrar 4 o 5 días hábiles de cada mes. Es lo que dice la ley, el cuarto día hábil.
y no está pasando eso, sino que por ahí hay algunos retrasos o con o sin acuerdo del trabajador pagando en cuota, digamos. Exacto, lo que nosotros vemos que hoy por hoy, como decía anteriormente, nosotros estamos con muchas pymes y la realidad que a las empresas lo que es la parte de servicios, lo que son las tarifas, también les llegó mucho, se implementaron mucho y están sufriendo también lo que el sufre rubro el de trabajador. ustedes, el impacto de la tarifa es tremendo. Sí, terrible. Porque ustedes justamente funcionan electricidad, gas. Más. Lo que más les afecta a las pymes. Entonces, realmente para poder transcurrir esto que nosotros esperemos que esto se solucione pronto, hay trabajadores que acuerdan con la empresa de que se le pague en 2 veces y hay lugares que directamente la empresa trata de implementar eso sin ninguna consulta de los trabajadores y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Hay algo importante a destacar, Gustavo. ¿Sabés qué? El mundo sindical tiene sus particularidades, cada actividad tiene su particularidad. Generalmente uno se pregunta, bueno, el convenio, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo lleva adelante? Sucede que, por ejemplo, muchas veces a nivel nacional se resuelven los convenios y como por cascada afecta a las jurisdicciones. En este caso, usted negocia a nivel local el convenio, o sea que tiene responsabilidad directa del salario que van a cobrar sus trabajadores. Exacto, nosotros tenemos un convenio marco que es el 600/10 y nuestra institución tiene personería gremial, por eso tenemos la facultad de poder Negociar colectivamente con las cámaras acá que es el Centro Industrial de Panadero y la Asociación Nutricional Gastronómica. ¿Quiénes son las contrapartes de ustedes? O sea, ¿quiénes son los empleadores en cámaras, no? El Centro Industrial de Panadero, que es la parte de la pastelería, que lleva la parte de pastelería, y la Asociación Nutricional Gastronómica, que es la parte que nuclea lo que es servicio rápido, lo que es la heladería y esa pizzería, ¿no? ¿Es difícil prestarle servicios al trabajador extra, además de defenderlo en el mundo del derecho del trabajo, ¿no? El trabajo de defensa, hoy el de trabajador está muy al día, ¿no? Pero además los gremios se caracterizan por prestar servicios, por acercar al trabajador cuestiones que necesitan en la diaria. El fin del gremio es el solidario, es el fin de lo que nosotros somos, tratar de ser lo más solidario con los trabajadores. Tenemos en cuenta que nosotros estamos permanentemente con los trabajadores y la realidad es que hoy necesita más que nunca. Nosotros hoy estamos entregando lo que es mochilas escolares, que más allá de que hoy los útiles han aumentado muchísimo, es otra retribución y es algo que se le agrega más también a los haberes del trabajador, porque si no tendría que también comprarlo, ¿no? Claro, es muy importante el rol que cumplen los gremios a principios de año, ¿no? Con el tema de los útiles escolares, que se fueron por la nube. Sí, ni hablar. Sí. En este año 2019, Raúl, que no es un año más, porque tengo entendido que el sindicato está cumpliendo 80 años. Sí, el 19 de julio del 1939, cuando se fundó el sindicato, este año estaríamos cumpliendo 80 años. Y estamos ya en la parte organizativa para ver si podemos estar a las alturas de lo que es la magnitud de 80 años del gremio, ¿no? Usted sabe que somos inquietos y que en el mundo sindical nosotros nos movemos hace muchos años y algún pajarito por ahí, no voy a decirle de Chuzadori porque pobrecita siempre da lugar a ella, un personaje de nuestro sitio web, nos decía que usted iba a cumplir o va a empezar a cumplir un rol importante en la conducción nacional del gremio probablemente, ¿puede ser? Sí, lo que es en el año 2019 hay elección a nivel nacional, justamente estuvimos reunidos con los dirigentes del nivel nacional, donde me han ofertado un cargo que es de secretario gremial del interior, como para estar dentro de estos 4 años que van a ser acompañando a nivel nacional. En la federación en la Federación de Pasteleros. O sea que usted va a ser secretario de gremio, lindo lío se ha metido sí. En una época no fácil del país. No fácil y tenemos en cuenta que más allá que nosotros conocemos lo que es Santa Fe, en el norte también es complicado. Secretario gremial del interior, o sea que de Jujuy a Tierra del Fuego usted va a tener que defender a los trabajadores. Exacto. No, bueno, acordate la cabeza que la tiene bastante negra, la va a quedar bastante blanca después. Lo que dice Maxi es así porque bueno, la Secretaría Gremial es una de las principales secretarías que tiene cualquier federación sindical, gremial, alguna entidad de ese tipo, ¿no? Es la cuchilla, el bastón, la espada del gremio. Sin duda. Sí. Lo más importante también es, aparte de ir y defender a los trabajadores, me parece que esa secretaría es la que tendría que estar a cargo, es para que todo
filiales tenga una capacitación de dirigente que hace falta a veces. Claro, absolutamente. También se dedican a eso, la capacitación de los delegados. Delegados, dirigentes, como para poder afrontar esta situación que nos atraviesa, ¿no? Qué importante, porque vos sabés que los cimientos de cualquier institución son los afiliados y tal vez lo más importante son los delegados. El delegado claro. es lo más importante de un gremio. Y por supuesto, el delegado es el nexo del trabajador con el gremio y a veces ahí tiene que estar permanentemente porque son ellos los que ven la dificultad del problema que tienen dentro de la fábrica y ellos nos tienen que trasladar a nosotros para poder tratar de solucionar ese problema, ¿no? Antes Raúl, que se arme un conflicto mayor. Raúl, ¿cuándo tienen reuniones por el tema de convenciones? Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial por la situación que atraviesa el país. Hemos conseguido un muy buen acuerdo el año pasado, pero lo que fue la inflación superó a todo acuerdo que hayan tenido los gremios y al tener un buen diálogo con las empresas nos vamos a juntar el día lunes, sería... Primero, por ahí, 18. 18, no, primero, 18. El lunes 18, para ver si podemos llegar a un acuerdo de una recomposición salarial. Bien, bueno, queda comprometido porque veo que hay tantas empresas en el medio y seguramente la mayoría puede ser que nos pueda ver por algún lugar de la señal. Estaría bueno que venga y nos cuente el resultado de esas negociaciones y por supuesto, y si los empleadores no están un poco duros, también poder contar a los afiliados por los medios de comunicación. Exacto, por lo menos las conversaciones previas que hemos tenido siempre hay voluntad de las dos partes. Eso es bueno porque, como decía, también le afectan a ellos y saben la situación del trabajador. Y siempre hemos tenido buen diálogo y acordado siempre uno defiende cada uno de su parte, ¿no? Pero siempre hemos tenido un buen resultado. Después le voy a preguntar por qué me venden tan caro el alfajor de 3 pisos, ese que me gusta a mí, porque para mí la culpa no la tienen ustedes, la tiene el empleador. Sí, alguien en el medio le sube mucho el precio. Si lo tomamos a lo que es los alfajores, vendría a ser de otros lugares que son nombrados, es más caro el de acá que el... Después, si quiere, nos metemos con más tiempo a hablar por qué está pasando el aumento de precio, que usted debe conocer bien ese tema. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes por invitarme y a disposición para lo que necesiten. Vamos a un corte. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. Parte final del programa, Gustavo. Bueno, gracias por acompañarme este año. No, por favor, el gusto de siempre. Y bueno, un año va a ser más que importante, un año electoral que tanto se anunciaba, que tanto se esperaba. Bueno, finalmente llegó, estamos transitando este 2019 que se está calentando paulatinamente, pero de manera ininterrumpida, y así va a seguir siendo hasta que vengan apareciendo las fechas electorales, que van a ser unas cuantas. Sos un tipo muy puntilloso, ¿no? Veía una carpeta tuya de material periodístico y tenés varias hojas que ya estás preparando también tu programa, que lo haces en otra señal. ¿A Radio Continental volviste? El lunes. Lunes 18. Estaba viendo que tenés varias hojas, pero de crítica, o sea, hay cosas que no te gustan. Siempre ha habido cosas que no me han gustado y bueno, la gente lo ha sabido ver y escuchar y bueno, obviamente que está muy claro que es así, pero no me pidan a mí que venga a contar buenas noticias que el propio gobierno nacional no las puede contar, porque sería como venir a inventar algo que por lo menos yo no lo veo.
hay números, los números son claros, son contundentes, son precisos, son categóricos y en muchos aspectos hasta son definitivos. A mí siempre me acuerdo de una expresión que cada tanto la repito, en números, en datos, en cifras, cuando la matemática está de por medio, 1 más 1 es 2 menos 1 1, o sea, tiene que ser clara la cosa y bueno, hay números que realmente no le dan bien al gobierno nacional, fundamentalmente en materia económica, social, inflacionaria, bueno, etcétera, etcétera. No necesitamos a Pitágoras para que nos haga ninguna investigación demasiado profunda en el tema. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que este año haya una realidad medianamente modificada por estas inyecciones del Fondo Monetario Internacional y que el año que viene no sé qué va a pasar, porque si tomáramos conciencia de la plata que el Estado Nacional tiene que devolver y pagar, las deudas a las que le tiene que hacer honor, yo sinceramente no sé cómo se va a salir del año que viene. Uno dice, pero gane quien no gane. pasamos este año y está hablando del año que viene. Es que la realidad es que gane quien gane. Gane quien gane. Yo no sé quién va a pagar eso, sinceramente te digo. Es mi mayor preocupación. El que lo va a terminar pagando va a ser la gente, va a ser el siempre. Pueblo. Juan Pueblo, vos, yo, la señora acá a la vuelta, cualquiera. Ese asunto de que lo termina pagando el Estado Nacional, bueno, sí, seguramente administrativamente el Estado paga lo formal, ¿no es cierto?, enviará los fondos, en fin, como corresponde, pero el que lo va a sentir, al que le va a costar levantar la cabeza y sacar el cogote afuera, va a ser al pueblo, a la gente, al ciudadano y argentino de a pie. También vamos a hablar durante el año, Gustavo, de la situación de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de los distintos candidatos, vamos a tratar de hablar con todos, si te parece. ¿Cómo no? Fundamentalmente, ¿qué van a hacer? Porque los vamos a grabar y después les vamos a mostrar lo que dijeron, porque viste que como dijo aquel prócer, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Estamos medio acostumbrados a eso, entonces estaría bueno poder saber qué van a hacer. No ha aparecido todavía la vacuna contra el archivo. Y entonces también, hay muchos que no resisten un archivo. Es tremendo, lamentablemente, la política que tenemos. Nos vemos la semana que viene, Gustavo. ¿Cómo no? Vamos a tratar de introducir también en este aspecto en el programa algunas charlas nuestras con datos duros de la realidad, tratando de ser siempre lo más objetivo dentro de la subjetividad que tiene el periodismo, digo yo. Absolutamente. Muchas gracias. No, por Nos favor. vemos la semana que viene.